Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Cordero, que con sangre carmesí nos limpió y todo su ser pagó la deuda que había en contra nuestra en relación a ti, Señor. Padre, te pedimos que tu palabra, que no solo cantamos, sino que ahora estudiamos, quiebre la incredulidad que pueda haber en nuestros corazones, que haya en nosotros, por el Espíritu Santo, haya en nosotros una conciencia de nuestra necesidad por ti, de tu obra hecha en la cruz por nosotros, de tal manera que podamos adorarte. Danos algo que en nuestros corazones no se puede generar, y es reverencia. Danos reverencia en este momento, al saber que estamos delante de ti, Señor. Abre nuestra mente para comprender esa profundidad de esa gran verdad, de que hemos venido a adorarte. Y los cantos han sido un gozo poderlos cantar con corazones en diferentes circunstancias de vida, pero queriendo ponerlos delante de ti y recibir de ti la paz, el consuelo, el pastoreo, la guía, la instrucción. Y es lo que te pedimos también ahora en este momento que abrimos tu palabra santa. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame a que tu pueblo pueda escuchar tu voz en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada hablábamos bajo la idea de que la vida cristiana no se vive en la vanidad de la mente, sino en el crecimiento a la semejanza de Cristo. Sé que hay personas que nos visitan por primera vez. El que introdujo el servicio es Daniel, es uno de los pastores de la iglesia. Mi nombre es Andrés y soy otro de los pastores de la iglesia. Y hoy está, aunque está en tiempo de descanso y vacaciones, está Juanjo, que es otro de los pastores de la iglesia. Nada más digo eso para la gente que nos visita por primera vez. Entonces, la semana pasada hablábamos desde Efesios capítulo 4, la idea de que la vida no se vive, o la vida cristiana no se vive en la vanidad de la mente, sino que se vive en el crecimiento a la semejanza de Cristo. Y en esa enseñanza tomamos el valor de la palabra de Dios. Y tomamos el valor de la palabra de Dios porque el versículo 23 del capítulo 4 de Efesios nos decía que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y la aplicación de ese ejercicio era la escritura en diferentes formas en nuestra vida. Por lo tanto, yo quiero traer el texto que vamos a leer para que nos ayude a continuar creciendo en nuestra vida cristiana. Vamos a leer 2 Timoteo, versículos que usted y yo conocemos, pero creo que vale la pena tomar de ellos. Versículos 16 y 17 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Yo sé que muchos de nosotros podríamos recitarlo hasta de memoria. Por eso es que quiero traerlo esta mañana. Dice así la palabra del Señor: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, otras ediciones pueden decir redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La idea que quiero extraer de este pasaje es que la vida cristiana se vive bajo el poder de la palabra de Dios. Este es un texto que podría tomarse desde la autoridad hasta la suficiencia, porque es claro el texto que habla la palabra de Dios, y yo quiero después desengranar un poquito a qué me refiero con poder
en la palabra de Dios. Pero esa es la idea central del texto. La vida cristiana se vive bajo el poder de la palabra de Dios. Pablo le habla a Timoteo en los últimos momentos de su vida. En un momento donde Dani leyó el capítulo 3 en la introducción de cómo dice el Espíritu que la moralidad o el corazón de los hombres en tiempos venideros, desde el entendimiento de Pablo, se vería de cierta manera, ¿verdad? Amadores de sí mismos, aborrecedores de las cosas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de esas palabras, Pablo, para animar a Timoteo, que tiene un gran encargo, pero para animarnos a nosotros esta mañana, toma, inspirado por el Espíritu Santo, la descripción, la que yo considero una de las descripciones más acertadas del poder de la palabra de Dios, que es el texto que acabamos de leer. Nuestros versos nos transmiten el poder de la palabra de Dios en tres expresiones, que son las tres verdades que vamos a ver. La primera expresión es que dice que es inspirada por Dios. La segunda que dice es que es útil. Y la última es que tiene un fin. ¿A fin de qué? Eso es como una meta, un fruto, un objetivo. Entonces, vamos a tomar esas tres expresiones del poder de la palabra de Dios para verlas en tres verdades, para que esas tres verdades podamos reflexionarlas y entonces poder concluir de que la vida cristiana se vive bajo el poder de la palabra de Dios. Aquí está la primera verdad que vamos a ver. La palabra de Dios es la autoridad en la vida cristiana. La segunda verdad que vamos a ver es que la palabra de Dios es suficiente en la vida cristiana. Autoridad, suficiencia. Y la tercera es que la palabra de Dios es lo que da verdadero fruto en la vida cristiana. ¿Ok? Entonces la primera es la palabra de Dios, es la autoridad en la vida cristiana. Vea el verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Yo no voy a dar una lección o un sermón acerca de la suficiencia de la escritura o de la autoridad de la escritura, pero tomando el término que aquí describe Pablo como inspirada, es que transmite la idea de que es exhalada de la boca de Dios. Se entiende como el aire que fue físicamente expulsado de los pulmones de Dios. O sea, lo que queremos decir es que la palabra, este libro que usted y yo tenemos, las palabras que ellas contienen, salieron de Dios mismo. Y la expresión inspirada es eso que como que Dios respiró y Dios sopló para que salieran. Dios mismo iluminó a los hombres que Él escogió para que fueran esos hombres que Él escogió y que Él iluminó para que esos hombres transmitieran las palabras que su pueblo iba a necesitar en todos los tiempos de su existencia. Con esto queremos decir entonces que la inspiración de la palabra de Dios apunta a que su palabra es autoridad. Automáticamente, si Dios inspiró su palabra, lo que eso está diciendo es que el pueblo de Dios no tiene otra autoridad que no sea la palabra de Dios. Es exclusiva en la vida cristiana. Podemos pensarlo de otra manera. Lo que Dios quería que usted y yo supiéramos de Él, acerca de nosotros mismos, de cómo vivir en el mundo en el que nosotros vivimos y que Él creó, Él dejó toda su palabra para que nosotros podamos entender eso. Lo que se trata de Dios, el mundo, usted, la razón por que usted está aquí, para dónde va usted después de aquí, Dios las dejó en su palabra inspirada y escrita que tenemos hoy. Pablo no solo quiere que Timoteo entienda algo que la palabra puede hacer, que yo no me estoy devolviendo a ese texto, pero tengo que mencionarlo. Es que Pablo llega a enseñarle a Timoteo que la palabra de Dios tiene tal poder que da sabiduría para que la gente pueda encontrar salvación en Cristo Jesús. Ve al verso 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice Pablo.
las cuales te pueden dar, no salvación, la sabiduría que lleva a la salvación mediante en Cristo Jesús. Entonces la Escritura tiene un poder vivo que hace que el hombre y la mujer, al leerlas, a entenderlas, porque son inspiradas por Dios, le vengan a ellos sabiduría de Dios, para que en esa sabiduría reconozcan su pecado, la necesidad de salvación y crean en Cristo Jesús. Mis hermanos, yo quiero animarnos a que nosotros cuando leamos nuestras Biblias entendamos que no son palabras muertas, son palabras vivas, son palabras que dice el Salmo 19 que restauran el alma, son palabras que hacen sabio al sencillo, son palabras que alegran el corazón, son palabras que alumbran los ojos, son palabras que permanecen para siempre. Y al mismo tiempo que entendemos esa autoridad que la Biblia tiene, lo que yo quiero que entendamos es que nuestras palabras no son la autoridad para nuestra vida. Yo lo que quiero que usted y yo entendamos es que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nosotros no vivimos como queremos o como quisiéramos o como deseamos vivir. Nosotros estamos llamados a comprender que nuestra vida como hijos de Dios está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y nuestro sabio Dios determinó inclusive hasta estructuras que nos dejan comprender que su autoridad se transmite a su pueblo. O sea, de otra manera, desde que usted llega a este mundo hasta que usted se va de este mundo, usted siempre va a estar bajo autoridad. La falsedad del mundo es que te haga creer y me haga creer que usted es dueño de su vida, que usted no tiene que seguir ningún tipo de autoridad. Pero la verdad es que el diseño del hombre es que está siempre bajo autoridad. Pero hay tres formas de ilustrarlos. La primera es los padres a los hijos. Es la primera forma de entender esa autoridad de Dios. Los padres son encargados de parte de Dios para que le transmitan a sus hijos las palabras de autoridad de Dios que les dio a ellos para instruirlos. Una segunda forma de entender esta autoridad es el matrimonio, donde el esposo está llamado a velar por su esposa y por sus hijos si Dios les da hijos, para que conozcan y entiendan la verdad de Dios y para que su familia, su esposa o sus hijos puedan vivir sujetos a las palabras de Dios con gozo. Entonces, por medio del hombre o por medio de los padres, Dios está transmitiendo una estructura de autoridad. Y finalmente están los pastores. Dios puso hombres en la iglesia que instruyen de manera fiel al pueblo para que los hijos de Dios puedan vivir esas palabras que enseñan fielmente en sus vidas. Y eso transmite algún tipo de autoridad. Entonces, con esta primera idea, yo nada más quiero que entendamos que Dios no inspiró sus palabras para que usted y yo, en cierta circunstancia, en cierto momento, creamos que tenemos una autoridad para decir, no, esto no es sobre mi vida, sino soy yo. Eso es lo primero que quiero que usted y yo entendamos. Al entender que nuestra vida cristiana se vive bajo la autoridad de la palabra de Dios, lo que eso implica es que cuando yo estoy en toda circunstancia, en todo momento, hay alguien que ya habló a mi vida de cómo yo debo de pensar, creer, desear y actuar. Y esas palabras son autoridad sobre mi vida. Lo que quiere decir es que no hay negociación con Dios aquí. Podríamos pensarlo de otra manera. Desechar la autoridad de Dios es tomar otro tipo de autoridad que no va a llegar a ningún tipo de vida plena. Yo no sé si usted lo ha experimentado en su vida. Cuando usted decide hacer lo que usted considera que es correcto y termina todo lo contrario. Y peor es cuando hemos dicho que hemos orado, hemos buscado la voluntad de Dios y todo salió completamente al revés. Lo que quiero que haya en nosotros es una conciencia
de las palabras que Dios nos dejó, con el deseo de poner sobre ellas nuestra vida y que sean ellas las que moldeen nuestro caminar. Pero el poder de la palabra de Dios no solo se ve en la autoridad, la cual es vital para nuestra vida, sino que también se ve en la suficiencia para nuestra vida. Esta es nuestra segunda verdad. La palabra de Dios es suficiente en la vida cristiana. Ve el verso 16, la continuación. Toda escritura es inspirada por Dios. Déjeme nada más mencionar algo que pasé por alto, pero toda escritura, Pablo y los estudiosos hasta nuestros tiempos siempre consideraron lo que se estaba escribiendo en el Nuevo Testamento, como Pedro en primera carta de Pedro, que él llama las palabras de Pablo como palabras inspiradas por Dios. Podríamos decir que toda escritura, estamos hablando de los 66 libros inspirados por Dios en nuestra Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, oigan esa palabra, y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia. Pablo no solo quería decirnos que la palabra de Dios es autoridad, ¿verdad? Como decir, es lo que Dios dice y punto. Y lidie con esa vaina, a ver cómo hace usted, ¿verdad? No, también Pablo quería que entendiéramos que al demostrar su autoridad también hay una intención de describir cómo es que se ve esa autoridad. ¿Cómo es que esa autoridad contiene una regla perfecta para una vida buena y dichosa? Dice Juan Calvino. Pero en nuestras palabras lo que nosotros queremos entender es cómo estas palabras de Dios son poderosas para que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana. Después de decir que es inspirada por Dios, Pablo dice que es útil. La palabra que usted puede encontrar en otras versiones es provechosa o beneficiosa. Entonces dice un autor que el Señor, cuando nos da las Escrituras, no trató de satisfacer nuestra curiosidad. O sea, lo que eso quiere decir es que la Escritura tiene un objetivo por cumplir. Por eso decimos que es suficiente. Pero ella no le va a decir a un carpintero cómo pegar un clavo en una pared. En ese sentido, ella no es suficiente. Ella es suficiente para el objetivo por el cual fue inspirada. Y dice el autor que una de las cosas por las cuales Dios no dejó su palabra inspirada y suficiente para nuestra vida es para satisfacer nuestras curiosidades. Esas reflexiones que usted y yo a veces tenemos, que llamamos meditación, que cuando damos cuenta simplemente terminamos más enredados, porque a veces quisiéramos saber cosas que no nos ha tocado saber, y al no saberlas, nos damos todo el derecho de rechazar las que nos han sido reveladas como autoridad y claras. Y ahí empieza la crisis del creyente, esperando palabras nuevas cuando tiene 66 libros con palabras tangibles que le dan suficiente sabiduría para guiar su vida. Entonces este autor no es para satisfacer nuestras curiosidades ni para animarnos a dar ocasión para hablar charlatanería o parlotear. O sea, como que nos ha dado palabras que simplemente sean insípidas. Dios no nos ha dado sus palabras como para que hablemos cosas que no tienen sentido y no se pueden vivir, ni se pueden respirar, ni se pueden experimentar. Ese no es el sentido. Él dice que el uso correcto de las palabras inspiradas por Dios es dirigir nuestra vida hacia lo que es provechoso. La palabra de Dios fue inspirada para que nosotros tengamos una vida provechosa. Entonces podemos decir que Pablo quiere comunicar la idea de que la palabra de Dios no fue inspirada para no dar o producir ningún tipo de beneficio a nuestra alma. No, la palabra de Dios es todo lo contrario. Ella es útil, ella es beneficiosa, provechosa. En eso es lo que nosotros llamamos suficiencia. La palabra de Dios contiene todo para la vida en el creyente en relación a Dios, en relación a su propia vida, y contiene todo lo que necesita para entender e interpretar el mundo que Dios creó, en el cual usted vive. Ahí es donde la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para comprender a Dios,
suficiente para entenderse a usted mismo, quién lo creó, por qué está aquí, para dónde va, cómo conozco a ese Dios, quién soy delante de Él y cómo yo puedo interpretar el mundo donde yo vivo y lo que yo experimento en Él. Esa palabra de Dios contiene lo suficiente para saber cómo luchar con el pecado, cómo utilizar el tiempo, cómo utilizar el dinero, cómo escoger un cónyuge y cómo no escogerlo, cómo tratar con los deseos no cumplidos, cómo lidiar con las relaciones en conflicto, cómo saber esperar en los tiempos de espera en la vida de los creyentes, cómo lidiar con las desilusiones del alma, cómo interpretar y responder a los momentos de gratitud y de asombro. La Biblia es suficiente para eso. Nuestros versos entonces, al describirnos, tampoco nos dejan como, ella es útil, y ahora usted vaya a ver dónde encuentra que ella es útil. No. Si Dios inspiró su palabra diciendo que es autoridad y que a la misma vez es útil, Dios es tan sabio, tan soberano, que no nos deja a nuestras propias expensas para ver cómo es que funciona esa utilidad. Esa utilidad o esa suficiencia tiene 4 formas de cómo son o cómo podemos vivir nuestra vida en el poder de la palabra de Dios. La primera es que ella es útil para enseñar. ¿Lo vieron ahí? Útil para enseñar. Mis hermanos, si hay algo que Dios quiere para nosotros, nuestro buen Dios, para nuestra vida, es enseñarnos. Si hay algo que a Dios más desea en su vida y en la mía, es enseñarnos. La palabra aquí, enseñar, no se refiere a ese proceso académico de enseñanza, sino a contenido que lleva a sabiduría. Lo que queremos decir es que a Dios no le interesa saturarnos de un montón de información que no lleva a ningún lado. La razón por la cual Dios inspiró su palabra, que es útil para enseñarnos, es lo que Él nos enseña produzca en nosotros sabiduría. Y esa sabiduría nos permite tener vida en Él. A Dios le interesa que seamos enseñados en sus palabras para que aprendamos sabiduría con el fin de comprender quién es Él. Él nos enseña pacientemente, produciendo sabiduría para entender qué es verdad y qué no. ¿Escucharon eso? ¿Dónde que usted se da cuenta que es verdad y que no? En la Escritura. No hay otra forma. Aunque el mundo o su corazón quiera decirle que usted cree por instinto, por experiencia, que es verdad y que no, la Escritura dice, no Señor, yo le voy a enseñar a usted qué es lo que es verdad. Entonces, significa que Dios sabe que una de sus utilidades como la enseñanza es arrancarnos la cantidad de mentiras que nosotros estamos convencidos de que son verdad por las experiencias o por lo que hemos vivido, y Él quiere arrancarlas y poner su verdad. Él quiere que nosotros aprendamos, ser enseñados para saber por qué hacemos lo que hacemos. Otra vez, ¿usted quiere saber por qué usted hace lo que hace? ¿Usted quiere saber por qué usted toma café aquí? ¿Sabe usted por qué usted se acuesta a la hora que se acuesta? ¿Usted quiere saber por qué usted lucha con lo que lucha? ¿Usted quiere saber por qué usted sueña con lo que sueña? Y etcétera, etcétera. Está la Escritura. No es su propia vida. No es... ¿Saben? Porque lo que estoy tratando de reflexionar aquí es que las palabras inspiradas por Dios que amorosamente nuestro Señor reveló, quieren decirte a vos y a mí que Él nos conoce. Cuando Él dice que su palabra es útil para enseñar, es porque Él sabe lo que nosotros necesitamos aprender. No usted, no yo, Él sabe. Y eso significa que Él nos conoce. La enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida es tan profunda que nos puede dar los misterios espirituales más profundos de nuestra alma. Solo ella puede entrar hasta lo más profundo y sacar de ahí. Pero a la misma vez, la palabra de Dios como un buen maestro nos desarma y luego nos arma.
Ella nos desconstruye los pensamientos, los motivos del corazón y luego comienza a reconstruirlos. La misma palabra que te quiebra es la misma palabra que te sana. La misma palabra que te desconfigura es la misma que te configura. Es imposible, mis hermanos, sentarse bajo la enseñanza de la palabra. Escúchenme bien, es imposible que usted y yo nos sentemos bajo el poder de esta palabra con corazones abiertos y dispuestos y seguir igual. Es imposible. Es imposible que usted y yo nos sentemos con corazones abiertos, dispuestos, sedientos, necesitados, urgentes y vengamos a ella con la fe en Cristo Jesús y que seamos iguales. Eso no es posible. Porque ella es inspirada, ella es útil, ella es poderosa, mis hermanos. Es imposible. Cuando ella te enseña, ella te transforma en la semejanza de aquel que te creó. Cuando ella te enseña, ella te transforma en la semejanza de aquel que te creó. Y así es como el Señor desea enseñarnos. Pero Él no solo quiere enseñarnos, Él desea mostrarnos también, porque como nos conoce también, Él sabe lo que no está bien en nuestras vidas. Él sabe, Él entiende que a qué nos aferramos y qué no queremos soltar. Él sabe qué es lo que todavía no comprendemos y qué necesitamos comprender. Él sabe las distorsiones de lo que creemos acerca de Él, pero que no son verdaderamente un entendimiento correcto. Él lo sabe. Y entonces Dios dice, no solo es útil para enseñar, sino que es útil para reprender. Es la segunda palabra, para reprender o para redarguir. La palabra conlleva la idea de reprender para convencer de pecado, ya sea en pensamiento, ya sea en un deseo o un sentimiento, en una acción. Y una vez que te reprende, o sea, que te hace ver el pecado en tu mente, en tu sentimiento o en tus deseos o en tu acción, ella comienza a producir una restauración. Cuando el diagnóstico comunica que debemos de hacer algo que no tenemos, la misma palabra comienza a producir en nosotros lo que no tenemos. Reprender es como compararnos a lo que Dios dice y darnos cuenta de que no lo tenemos. Y a veces el darnos cuenta que nos hace falta algo, generalmente viene una conciencia de pecado, porque muchos de nosotros, o casi todos los que estamos aquí creemos que estamos completamente completos. Pero cuando el Señor nos reprende, nos hace ver lo que no está bien, es ahí donde decimos, ay, yo pensé que ya lo tenía, o ya pensé que lo sabía, o ya pensé que ya lo había masticado inclusive. El diagnóstico es como ponernos en un espejo, donde nos vamos a mirar y viene la luz del Señor y nos demuestra que algo falta. Por ejemplo, si usted se mira en el espejo de la perfección de Dios, usted se va a dar cuenta y va a ser reprendido inmediatamente con la realidad de que usted está muy lejos de la perfección, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces te sientes perfecto delante de otro? ¿Cuántas veces crees que no te falta nada? Con las palabras que dices, con lo que sientes, con lo que piensas. Es que te estás comparando con quien no te tienes que comparar. O puedes mirarte en la doctrina, en el espejo de la doctrina del pecado, y te vas a dar cuenta inmediatamente que eres un pecador. Pero ¿cuántas veces justificas ese pecado? ¿Cuántas veces justificas tu acción, tu pensamiento, tu actitud en el otro, como haciéndote creer que no eres tan pecador como el otro? Es que te estás comparando con quien no debieras de comparar, estás viendo otro espejo. Te tiene que ver el espejo de la palabra del Señor. Mis hermanos, la palabra del Señor contiene verdades reveladas para nosotros que no solo nos enseñan, y no solo quieren reprendernos,
Dios nos conoce tan profundamente, que Él tiene aún más utilidad en su palabra. Y este Dios de gracia que dice Pedro en 1 de Pedro 5:10, tiene algo más, enseña, reprende y ella corrige. Noten que reprender y corregir parecen iguales, pero no es lo mismo. En su idioma pueden ser iguales, pero no es lo mismo. Para Pablo, la reprensión es lo negativo, la corrección es lo positivo. Entonces, a veces usted quiere corregir desde el negativo, porque estamos en una cultura que generalmente es la corrección y la reprensión siempre es malo, ¿verdad? Pero para el Señor, no. La reprensión es donde te hace y me hace ver lo que no tenemos, lo que no podemos cumplir por nuestros propios deseos, o nos muestra el pecado que realmente justificamos o no vemos. Al hacernos eso, Dios no nos deja, siéntete mal un ratito ahí, vaya a la esquina, hijo, siéntese ahí un rato y reflexione en lo que usted hizo. Automáticamente Dios corrige. Escuchen eso, automáticamente. O sea, lo que eso no quiere decir es que de un pronto a otro viene a tu vida. Lo que quiero decir es que la misma palabra que te enseñó tu pecado es la misma palabra en ese momento que te puede enseñar dónde está la corrección. Solo que a veces cuando el Señor nos reprende, nos sorprendemos de nuestro pecado, que en lugar de buscarle a Él para ser corregidos, nos ausentamos un tiempo para ver cuándo llega el deseo y el sentimiento otra vez. Pero Pablo dice es para corregir. Esto se refiere a la restauración de algo a su estado original o condición apropiada. En la literatura griega, la secular obviamente, se usaba la palabra corrección para arreglar un objeto que había caído y que había que ayudar para que volviera a funcionar. Bueno, Dios, después de exponer, mostrar o iluminar y convencer el pecado que está en su mente o en la mía o en nuestros deseos, sentimientos, acciones de la vida, automáticamente lo que prosigue en la mente de Dios, por lo cual le inspiró su palabra, es que nosotros seamos edificados, seamos corregidos de manera santa, seamos llevados al crecimiento, seamos llevados a notar la acción en contra de Dios y no querer más eso, perseverar en contra de eso. Aunque yo sé que puede sonar difícil, porque dado que muchos de nosotros malinterpretamos la palabra corregir, como lo decía hace unos momentos, ya sea por la forma como usted lo defina o por la forma como usted lo ha experimentado, la verdad de la palabra de Dios es que ella fue inspirada para corregirnos. No es algo que es negociable. Mis hermanos, aún hay pecado en nosotros. Y el pecado deja de ser tan difícil de lidiar en nuestros corazones porque tendemos a verlo no tan feo como él realmente es. Déjeme decirlo de otra manera, la razón por la cual el pecado te atrae, te tienta o te atrapa es porque él es experto de disfrazarse como algo hermoso e inofensivo, cuando en realidad no es ni el uno ni el otro. Esa es la razón por la cual usted y yo pecamos en lo que pecamos. Es porque parece que no es tan como realmente lo es. Es por eso que el Señor inspiró su palabra escrita, para que ella nos corrija. Nuestro buen Dios desea la restauración de nuestro corazón y vida en todo momento, en todas las áreas. Mis hermanos, estamos llamados a abrazar con gracia y dependencia ese proceso de corrección de Dios en nuestras vidas como sus hijos.
Pero el Señor la inspiró como autoridad. Lo que eso significa es que su palabra es la que determina para nuestra vida qué es lo bueno, qué es lo que es correcto. Ella es la que tiene la primera opción, la segunda opción, la tercera opción, la primera prioridad, la segunda prioridad, lo que usted quiera llamar. La Escritura es el inicio y el fin de su vida, porque es la palabra inspirada por Dios. Pero esa inspiración tiene utilidad, lo cual hace que sea suficiente, lo que nos hace entonces preguntarnos o reflexionar por lo menos en dónde yo busco utilidad para mi vida. ¿Dónde estoy yo queriendo ser enseñado que no es la palabra del Señor? ¿Dónde estoy buscando yo ser corregido? Que vimos que corrección es ser restaurado, renovado, encontrar aliento, encontrar esperanza, encontrar gozo. ¿Dónde estoy yo esperando el fruto que solo el Señor puede dar lejos del Señor? Ese es el punto en la utilidad, en la suficiencia. A veces los hijos del Señor utilizamos otras cosas creadas por el mismo hombre, le llamamos útiles o suficientes. En términos de alma, en términos de corazón. No, porque si usted tiene un tumor en la cabeza, usted tiene que ir a un doctor. Eso es lógico. Pero usted sabe que la mayoría de enfermedades no están siempre en su cuerpo. La mayoría de las luchas y enfermedades de nuestra alma están en nuestra alma. Y buscamos su suficiencia. Lo que necesitamos lo buscamos fuera del consejo del Señor. Y después esperamos que el Señor bendiga lo que está fuera de Él. Pero hay una última palabra que puede ser extraña y es que es útil para enseñar, reprender, corregir y dice instruir en justicia. La idea es que hasta que el Señor nos lleve con Él, su palabra continuará instruyéndonos en lo que es verdad, justo y recto. Estas palabras lo que infunden la idea de instruir en justicia es vida práctica. Es que la palabra del Señor lleva a algo que se ve, algo que la persona comienza poco a poco a practicar, pero no puede verse la acción externa si no ha pasado algo interno. Y el suceder algo interno empieza en la enseñanza, empieza en la reprensión y empieza en la corrección y después la instrucción en justicia. La pregunta que yo puedo hacer cuando pienso en instruir en justicia es: ¿qué nueva lección me llama Dios a poner en práctica hoy en mis pensamientos, deseos, palabras o acciones? ¿Qué de lo que yo leí o escuché de la palabra del Señor en mi tiempo con Él o hoy, a qué me llama el Señor ahora a abrazar? Porque instruir justicia al final está muy pegadito a la meta o al fruto que tiene el verso 17, que es a fin de que el hombre de Dios, Entonces es como la progresión. Dios inspira una palabra, sus palabras, para que usted y yo nos sometamos a ellas al creer que vienen de Él. Y si vienen de Él, entonces Dios ha revelado en su propia palabra inspirada su carácter. Y su carácter dice, como el Salmo 19 dice, que las palabras del Señor son veraz, confiables. Las palabras del Señor como que restauran el alma, son veraz, son confiables. Nos están describiendo al final a Dios. Nos describen a Él. Entonces, si Él quiere inspirar palabras por Él, que sabe que usted y yo necesitamos esas palabras, no son poquita cosa, son la vida cristiana para nosotros. Entonces ellas son suficientes y en esa suficiencia me enseña, me reprende, me corrige, ella me lleva a una vida de justicia, a una vida recta,
a una vida que tiene una comprensión de la injusticia mucho más tangible que antes. Una vida que comienza como a ser lo más cercana al reino de Dios aquí. Comienzas a experimentar que ya no puedes, no sé, echarle gasolina al carro y pasarle la factura al trabajo de menos gasolina o de menos plata. O ya no comienzas a levantarte casi 10 minutos antes de entrar a trabajar y dormido ahí prendiéndola. Comienzas a vivir una vida que ya la mentira comienza a ser una lucha, pero ya es consciente de que mientes. Comienzas a buscar y a desear lo que antes ni deseabas ni querías. Esa es poco a poco el instruir en justicia. Pero ahora la última que vamos a ver es que la palabra de Dios es lo que da verdadero fruto en la vida cristiana. Y yo digo eso así porque usted va a la universidad y usted va a encontrar fruto para su vida. Usted va a aprender algo. Usted va al seminario y usted va a tener fruto. Usted va a aprender algo, ¿verdad? Hay ganancia. Pero no es el verdadero fruto. El verdadero fruto es en el alma. El verdadero fruto, solo la palabra autoritativa y suficiente de Dios puede darlo. Ahora Pablo lo describe de esta manera, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, noten lo que dice, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Estos son de los textos que usted va palabra por palabra, por palabra, por palabra. Pero la idea es que lo que Pablo está diciendo es que la palabra de Dios es la que da el verdadero fruto en la vida cristiana. Mis hermanos, yo creo que es claro cuando estudiamos los versos anteriores que solo se puede experimentar el fruto verdadero en la palabra del Señor. Por eso les digo que cuando uno habla de corregir, reprender, instruir en justicia, enseñar, como que uno va descendiendo y eso termina en, obvio, tengo que vivirla, me prepara para algo. Nuestro verso dice, ¿a fin de qué? Esa es la forma como de comunicar la razón por la cual Dios inspiró su palabra y por la cual ella es útil para la vida cristiana. Ella tiene un fin, y el fin es que el hombre de Dios, en contexto, en 2 Timoteo, podemos pensar que es Timoteo, como el hombre que está encargado a desarrollar y enseñar esta palabra, pero también sabemos que abarca a todo creyente. Entonces, la palabra del Señor es tan útil que nos prepara al hombre o a la mujer de Dios para que sea perfecto para toda buena obra. El punto es que la palabra de Dios te capacita y te habilita por Dios para que la palabra controle todo tu ser, todos tus deseos, y que el momento más difícil de tu vida seas habilitado por un fruto que no viene de ti. Es como decir que Dios dice, yo la inspiro y yo te enseño un montón de cosas acerca de mí en ellas, acerca de vos y ellas, acerca del mundo donde estás, para que cuando venga lo que yo sé que te va a venir por el mundo donde estás, son ellas las que te van a sostener hasta el final. Entonces la otra manera es decir que cuando estamos en aflicciones, en tribulaciones, en dificultades, yo olvido la utilidad final de la palabra de Dios en mi vida y espero que el fruto real me lo dé otra cosa que no es ella. La palabra de Dios obra a nosotros el fruto que nosotros necesitamos, mis hermanos, en el día de la pereza, en el día de la envidia, en el día de la angustia, en el día del dolor. Ella te da el fruto para el día de tu muerte, muerte de otro ser querido. Igualmente nos da el fruto para vivir la vida en la soltería para su gloria, el matrimonio para su gloria, la crianza de los hijos para su gloria.
El Señor nos habilita y nos da su fruto que necesitamos para saber usar el dinero, para honrarlo y ser generosos. El tiempo y las cosas que Él nos da para un deleite santo. Es la palabra del Señor la que nos equipa. Y aquí el equipar de manera perfecta es que a usted y a mí no nos falte absolutamente nada. Entonces, vean de otra manera. Un papá tiene todo del Señor para la obra. Un esposo, una esposa tienen todo para la obra. Un creyente sin cónyuge tiene todo para la obra. Y no es obra para servirle al Señor, es para vivir caminando con el Señor, en medio de su servicio al Señor. Entonces, equipado para toda buena es como que el hombre de Dios tiene una armadura puesta. Nada le falta. Todo, ese hombre es perfecto. Mis hermanos, la palabra de Dios nos prepara y equipa para que podamos vivir una vida que agrada a Dios, para hacer el trabajo que Él quiere que hagamos en todas las áreas de nuestra vida. Mientras mejor conozcamos su palabra, mejor vamos a poder vivir para Él y servirle en donde Él sabe que necesitamos crecer en nuestro servicio a Él. Y recibir y responder a lo que Él haya determinado para nosotros, hoy y lo que venga. Y antes de terminar, quiero cerrar con unas palabras de meditación de Spurgeon acerca del Salmo 119, 165, que creo que amarra lo que yo espero que quede en nuestra mente. Dice el Salmo: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Paz, mucha paz. ¿Escucharon? Mucha paz, abundante paz hay o tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dice Spurgeon: sí, un verdadero creyente ama y tiene amor por el gran libro, ese nos traerá un gran paz del gran Señor. Dice Spurgeon: será una gran protección para nosotros. Vivamos constantemente en la compañía de la ley del Señor y ella producirá en nuestros corazones un sosiego que nada más puede generar. ¿Has sentido tu alma que a veces no se aquieta? Mi hermano, mucha paz tienen los que aman la ley del Señor y para ellos no hay tropiezo. La palabra del Señor aquieta. Tranquila, alma. Salmo 42. El Espíritu Santo, dice Spurgeon, obra como consolador a través de la palabra y derrama en abundancia esas benignas influencias que calman la tempestad del alma. Nada es piedra de tropiezo para el hombre que en él, en la palabra del Señor, hace su morada en abundancia. Él toma su cruz diariamente y se convierte para él en un deleite. Está preparado para la tribulación de fuego y no la va a considerar como algo extraño. Pero oiga lo que él dice: para dejarse ser abatido completamente. Sí se siente abatido, pero no completamente. Se siente pesado, pero no eternamente. Se siente duro, pero no eternamente, dice Spurgeon. Tampoco tropieza con la prosperidad como muchos. Tampoco tropieza con la prosperidad como muchos lo hacen. Ni se deja apostar por la adversidad como sucede con otros, porque vive más allá de las circunstancias cambiantes de la vida externa. Y dice Spurgeon: cuando su Señor pone delante de él algún gran misterio de la fe que hace que otros digan: ¡uf! Dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? El creyente la acepta sin dudar, porque sus limitaciones intelectuales quedan resueltas por su temor reverente a la ley del Señor, que es para él
la autoridad suprema a la cual se inclina gozosamente. Y esta es la oración de Spurgeon al final. Señor, obra en nosotros este amor, esta paz, este descanso, este día. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que obres en nosotros un convencimiento que nuestra vida cristiana está hecha para ser vivida bajo el poder de tu palabra. Tú la inspiraste, Señor. Toda ella es útil. Tú escogiste estas palabras para nosotros. Ellas son buenas. Tus palabras nos pastorean. Tus palabras nos quebrantan y nos restauran. Señor, haz que la utilidad de tu palabra venga a nuestra mente con una fe de que realmente creamos que es útil. Tú sabes las áreas donde necesitamos ser enseñados, reprendidos, corregidos y llevados a vivir justamente. Haznos creer, Señor, por la fe en Cristo, de que tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo y la gracia sobreabundante tuya en nuestra vida, por medio de nuestro Salvador, nos hace estar completamente capacitados para toda cosa que tú hayas dispuesto para nosotros. Toda buena obra. Tú escogiste el camino para nuestra vida. Y si tú lo escogiste, tú nos has habilitado y nos habilitarás con el fruto para esas obras buenas. Infunde aliento a los que están desanimados hoy. Infunde confianza a los desconfiados. Trae fe a los incrédulos, Señor. Trae limpieza a los impuros. Revístenos de la justicia de Cristo, de la santidad de Cristo. Danos la mente de nuestro Señor Jesús. Y el canto que queremos entonar es porque tu nombre es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.